mitología griega, Kratos es la personificación divina de la fuerza. Hijo del titán Palas y de la ninfa oceánida Estigia. Irónicamente, en las fuentes griegas antiguas Kratos es representado como un matón tonto, excesivamente violento, que es incuestionablemente leal a Zeus y cuyo trabajo es imponer la autoridad de Zeus sobre todas las demás deidades. El Kratos mitológico es la personificación divina del poder y la autoridad. Normalmente pensamos que las deidades son objeto de culto, pero no tenemos constancia de que Kratos haya sido adorado en la antigua Grecia como una deidad. Asimismo, prácticamente nunca se le menciona fuera de un contexto mitológico o alegórico. Por lo tanto, aunque Kratos es descrito como una deidad, no parece haber sido imaginado como una deidad de la misma manera que fue imaginado Zeus o Atenea. En cambio, fue visto más como un concepto personificado, elevado al nivel de ser divino. Kratos es la personificación literal del concepto de poder. Y yo soy el documentalista. Y esto es Kratos, el dios de la guerra. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La palabra griega antigua Kratos significa fuerza, poder, autoridad o dominio. Para que te hagas una idea del tipo de poder que representa Kratos, durante la época del Imperio Romano, la palabra Kratos se utilizaba como traducción griega de la palabra latina imperium, que significa el poder absoluto de mandar y ser obedecido sin oponerse. La palabra Kratos es también un componente de la palabra Pantocrátor, un epíteto utilizado para describir a Jesucristo en la ortodoxia oriental, que significa todopoderoso u omnipotente. En la mitología griega, la deidad Kratos puede ser considerada con precisión como la personificación de la autoridad todopoderosa e incuestionable de Zeus. La teogonía de Hesíodo. La primera mención conocida de Kratos en la literatura griega antigua procede del poema de la teogonía de Hesíodo. El poema menciona a Kratos y a sus hermanos. Y Estigia, la hija de Océano, se mezcló con Palas y dio a luz a Celos y a Nike, la bella anillada en los grandes salones. Y también dio a luz a Kratos y a Vía, hermosos niños. Estas deidades no tienen una casa lejos de Zeus, ni un lugar para sentarse, ni un camino, excepto aquel por el que la deidad los conduce, sino que siempre habitan delante de Zeus, que truena. Según este pasaje de Hesíodo, Kratos es hijo del titán Palas y de la ninfa oceánida Estigia. Sus hermanos son Celos, Nike y Pía, y él y sus hermanos moran eternamente con Zeus. Kratos el Matón. La aparición más famosa de Kratos en la literatura griega antigua se produce en la escena inicial de Prometeo encadenado. Kratos es representado como un brutal matón
que trabaja para Zeus e impone el dominio de este sobre los dioses inmortales por igual. Kratos intimida al apacible dios herrero Hefestos para que encadene al titán Prometeo a la ladera de un acantilado como castigo por robar el fuego de los dioses y dárselo a la humanidad. Mientras hace esto, Kratos aboga repetidamente por el uso de una crueldad innecesaria contra Prometeo. Cuando Hefestos siente simpatía por Prometeo, Kratos le reprende y le amenaza con la ira de Zeus. Un poco más adelante en la escena, Kratos ordena a Hefestos que le clave un pincho de acero en medio del pecho a Prometeo con toda la fuerza que pueda, para hacerle sufrir lo máximo posible. Hefestos gime de compasión por Prometeo. Kratos le advierte que, si no obedece, Zeus lo castigará tan severamente como a Prometeo. El severo trato de Kratos a Prometeo no debe ser visto como cruel o excesivo, en ningún sentido, sino como la aplicación correcta y adecuada de la justicia, basándonos en citas de Asquilos, que éste creía que todos los castigos debían ser necesariamente severos para disuadir a los posibles transgresores. Mitología o videojuego. En la mitología griega existe realmente un dios llamado Kratos, pero irónicamente, el personaje del videojuego Kratos de la serie God of War no fue nombrado intencionadamente como la deidad mitológica real. En cambio, los creadores del videojuego original del 2005 de God of War eligieron el nombre de Kratos para su personaje en una fase muy tardía del proceso de desarrollo, después de que el personaje ya estuviera completamente desarrollado. Eligieron el nombre porque era la palabra griega que significaba fuerza y consideraron que la fuerza era el principal atributo del personaje que acababan de crear. No fue hasta mucho más tarde que algunos desarrolladores del juego descubrieron que realmente había una deidad en la mitología griega llamada Kratos. En el documental del 2010, God of War: Unearthing the Legend, que se vendió junto a las copias del juego God of War 3, el director del juego describió el hecho de que el personaje del videojuego tuviera el mismo nombre que un dios real de la mitología griega como un feliz accidente. Yo soy el documentalista y esto fue Kratos, el dios de la guerra.